Bienvenidos a Certificados de Eficiencia Energética Oficial. Hoy vamos a ver una reforma integral energética de una vivienda para transformar un piso de una vivienda que no es eficiente en una vivienda eficiente con unos ahorros económicos buenísimos. Comenzamos. Comenzamos describiendo la vivienda, el caso base que vamos a ir mejorando poco a poco con diferentes medidas de eficiencia energética. En este caso es una vivienda, es un piso dentro de un bloque de viviendas. Está en Madrid, tiene una superficie construida de 110 metros cuadrados, lo que sería unos 90 metros cuadrados útiles. La altura de la vivienda 2,5 metros. El número de dormitorios tiene 3, ¿vale? Tenemos aquí los 3 dormitorios, 2 baños atrás, el tendedero, cocina y salón, ¿vale? Como veis, la orientación, esta fachada sería norte y la fachada, digamos, principal va a ser sur. Está construida en el año 2000 y pertenece o está construida en el marco de la normativa NB CT 79. Bien, en este caso vamos a definir la envolvente térmica de la vivienda. Por un lado, tenemos la línea discontinua verde, que lo que nos marca, como vemos aquí, son las fachadas exteriores. Vale, pues tenemos aquí, digamos, esta fachada sur y esta fachada norte y un poquito, bueno, este y oeste. Luego tenemos, por otro lado, las medianeras. En este caso, esta pared de aquí de la vivienda sería medianera con otro bloque de viviendas. En este caso, portal. Tendríamos una línea azul que lo que nos marca son particiones con zonas comunes del propio edificio, pues escaleras, por ejemplo, rellanos, ascensores, ¿vale? Pues todo esto, digamos, sería con zonas comunes del edificio que no están calefactadas, no están climatizadas. Y por último tendríamos la vivienda, digamos, que está pegada, que pertenece al mismo portal, digamos, el vecino de al lado. Pues en este caso nosotros hemos valorado, ¿vale? Porque no vamos a hacer un certificado de eficiencia energética, sino que lo que vamos a hacer va a ser un estudio o auditoría de eficiencia energética. ¿Qué diferencias hay? Pues bastantes, ¿no? Pero bueno, para empezar, y ya que estamos aquí, normalmente los certificados, estas medianeras, no intervienen en el cálculo, serían como adiabáticas. Adiabáticas lo que significa es que, digamos, entre una vivienda y otra, aunque sea de otro portal o otro número, no voy a tener trasvase de energía, es decir, van a estar las mismas horas puesta la calefacción a la misma temperatura, con lo cual yo no voy a tener pérdidas por esa pared. En el certificado, esta pared, esta medianera, no tendría ningún tipo de pérdidas, pero en auditoría sí tiene. O sea, en verdad, el ideal este de adiabático, pues es muy difícil. ¿Por qué? Pues porque el otro portal, el otro vecino del otro portal, pues puede poner a una temperatura diferente la calefacción, puede poner a horas diferentes o el número de horas diferentes a las que yo pongo la calefacción, con lo cual es posible, claro, no es lo mismo que una fachada, por supuesto, tampoco es lo mismo que una partición, que esto sí que no va a estar nunca calefactado, climatizado, pero aquí sí hay una pérdida. Entonces nosotros sí calculamos esa pequeña pérdida. En las particiones, pues lo mismo, aquí con las zonas comunes del edificio calculamos unas pérdidas y entre viviendas también calculamos una pequeña pérdida. ¿Por qué? Pues porque en verdad el adiabático es un ideal, o sea, realmente que esté en las mismas horas, insisto, a la misma temperatura es muy difícil, ¿no? Entonces sí hay una pequeña pérdida y como en auditorías o estudios energéticos que debemos afinar o ajustar lo máximo posible, sí hemos contemplado unas pequeñas pérdidas. De hecho, en el código técnico ya de 2013-2019, por ejemplo, ya se tiene que aislar entre viviendas, ¿de acuerdo? Es decir, entre diferentes unidades de uso, por ejemplo, si yo tengo imaginaros que tengo un suelo que da a un garaje, serían diferentes usos, ya se tiene que aislar, pero también con el mismo uso, es decir, entre viviendas también se tiene que aislar. ¿Por qué? Porque realmente adiabático no existe, es decir, siempre hay pérdidas incluso hacia los vecinos.
Continuamos con fachadas exteriores. Vamos a definir muy rápidamente, ¿vale? Esto lo voy a hacer muy rápido porque al final podéis parar el vídeo, podéis ir para atrás y realmente, bueno, pues voy a ir un poco rápido. ¿Vale? Sería la fachada, que sería medio pie de ladrillo visto, tendríamos un mortero, se enfosca normalmente la parte interior de la hoja principal y luego va proyectado, en este caso, el poliuretano, que, bueno, pues unos 2 centímetros más o menos. Tendría una cámara de aire de 4 centímetros, un ladrillo hueco doble, en torno pues es unos 7 centímetros de grosor, y luego ya pues iría el enlucido de yeso. Total, espesor total, 27 centímetros de esta fachada. La transmitancia térmica, pues 0,63 vatios metro cuadrado Kelvin, ¿vale? Es una fachada que, bueno, pues no está mal, no es lo que se hace actualmente, ¿vale? Para que tengamos un orden de magnitud, por ejemplo, hoy día en el código técnico los valores recomendados que luego se bajan en el código técnico 2019 es 0,27, ¿vale? Este 0,63 se tiene que poner 0,27. Y normalmente para que salga luego el H0 y H1 del código técnico, estos documentos, se va más al 0,20 que al 0 casi 30, ¿vale? 0,27. Entonces, bueno, evidentemente no es un código técnico, no es una vivienda actual, es una vivienda del 2000, pero que a nivel, bueno, pues de transmitancia no está mal, no está mal. Seguimos. En este caso sería la medianera con otro bloque, ¿vale? Pues vamos a poner soluciones tipo estándar. Luego, cada uno, pues evidentemente, cada construcción difiere un poco. Pues yo tengo así, así, pero vamos a hacer soluciones estándar o las más generalizadas que se hacían en los 2000. En este caso, pues tenemos el medio pie también, el mortero también, se enfoscaban, se creaba una cámara sin aislamiento y normalmente este ladrillo podría ser doble, como en la fachada, pero también puede ser en este caso sencillo. Entonces, normalmente, pues en algunas construcciones hacía sencillo, en otro doble, pero bueno, hemos puesto sencillo. En este caso, pues económicamente, pues más barato. Y la transmitancia, al no tener aislamiento, pues de 0,63 tenemos 1,31 vatios metro cuadrado Kelvin. Pasamos a las zonas comunes. En las zonas comunes, pues bueno, hemos puesto un tabicón de ladrillo triple, gran formato, en este caso de 11 centímetros, ¿vale? Pues para más que nada, pues se ponían pues 11 centímetros, un hueco grande, es decir, que se coloca rápido, es más económico que el ladrillo perforado y tiene muy buena tema de transmitancia térmica, fijaros, 1,19, ¿vale? Es decir, muy parecido a la medianera. Y solo con un ladrillo, no dos hojas, sino solo con una hoja, ¿no? Entonces, bueno, pues este ladrillo funciona muy bien para el sonido, más que nada, pues eso, zonas comunes, pues la gente que pasa por las zonas comunes que no nos molesten. Continuamos con forjado entre pisos, pues un forjado, pues eso, un suelo de baldosa cerámico, un mortero pues que de unos 6-7 centímetros para cubrir instalaciones si hay alguna. Entrebigado cerámico, ¿vale? Lo que es el forjado, pues que va a ser de bodilla cerámica. Y bueno, pues por abajo el lucido de yeso, ¿vale? Entonces, bueno, pues en este caso nosotros tendríamos forjado superior, forjado inferior, ¿vale? Estas serían la pérdida en calefacción 1,17 y 1,40 en refrigeración. Y estos serían intempéries si este forjado estuviese al aire, la cara de abajo estuviese al aire, al exterior, ¿vale? El suelo en contacto con aire exterior. Sería 1,38. Varía según las resistencias, ¿vale? Si tengo la pérdida superior, pues tiene unas resistencias superficiales diferentes a si es inferior el flujo o si es exterior, digamos, este suelo. En este caso estaríamos aquí, calefacción 1,17, 1,40 en verano. Continuamos, los puentes térmicos que hemos elegido, pues en este caso no van a tener persiana, va a tener dintel la fachada al norte, los huecos que dan al norte, pues las ventanas de baños que son más pequeñitas y la puerta de la cocina. Pues vamos a calcular este dintel de 0,62. El capialzado en las que dan al sur, la principal, hemos calculado con persiana, con cajón de persiana 0,92. El alféizar o vierteaguas 0,20 y la jamba, digamos los dos laterales de la ventana a 0,47. Luego el pilar integrado en fachada a 1,20 y el forjado entre pisos 0,97 vatios metro Kelvin. Bien, vamos a empezar con la primera medida de mejora. En este caso hemos elegido un insuflado porque es un piso, no queremos perder metros cuadrados útiles de la vivienda y no queremos hacer trasdosados, sino que queremos insuflar para no tener ningún, pues eso, pérdida
de espacio o metros cuadrados útiles en el interior. Como marca la línea verde, pues vamos a actuar con el insuflado en estas fachadas que dan al exterior. Es decir, la cámara que hemos definido en las fachadas, había una cámara de 4 centímetros, vamos a rellenar esos 4 centímetros de insuflado de una lana de roca. En este caso hemos valorado la mejora en 1.700 euros, la demanda mejoraría en un 3,7%, la energía final 3,6%, el ahorro anual sería de unos 29,96, 30 euros, vida útil que se calcula a 50 años, pues en amortización no saldría, ¿vale? No tendríamos amortización posible si solo hacemos esta medida de mejora. En este caso no tendríamos IRPF, no podríamos coger las ayudas por IRPF porque aquí necesitaríamos 7%, ¿vale? Necesitamos en las demandas un 7%, en este caso un 3,7%, no tendríamos opción a estas subvenciones del IRPF, ¿vale? En este caso, pues esta medida de mejora sola, esta actuación solo en la vivienda no genera, digamos, un ahorro energético. Ahorro energético a nivel de dinero sí, 30 euros, pero no amortizo. De acuerdo. Continuamos con insuflado de fachadas más ventanas. Es decir, vamos a añadir a ese insuflado una sustitución de ventanas. Como veis, todos estos huecos vamos a cambiarlos. Este mirador, aquí hay un mirador, suelo-techo, le vamos a cambiar todas estas ventanas, ¿vale? De los dormitorios, baños, puerta de la cocina y la ventana de la cocina. Vamos a sustituir todos estos huecos. ¿Qué resultado nos va a dar? Bueno, pues lo primero, el precio serían 10.900 euros, ¿vale? La sustitución de ventanas. Sustitución de ventanas más insuflado, los dos, ¿vale? Aquí estaría, digamos, ya también el precio del insuflado. Las demandas, pues ahorraríamos un 21% en energía final, es decir, la que pagamos en la factura, un 20%. ¿Y por qué sube mucho? Pues porque, claro, hemos pasado de unas ventanas sin rotura puente térmico y vidrio doble normal, hemos puesto un PVC con una transmitancia de 1,3 y un vidrio bajo emisivo doble con gas argón en 1,2. En 1,1, perdón. Entonces, claro, pasar de un conjunto de 4 a un conjunto de 1,2 aproximadamente, y claro, aquí mucha superficie de ventana, pues mejora muchísimo este ya conjunto, ¿vale? De medida de mejora, porque ya estamos haciendo dos, insuflado más sustitución de ventanas. Nos vamos a un 20%. El ahorro anual sería de 180 euros, ¿vale? La vivienda consume, ¿vale? Al año nos va a consumir 867 euros entre calefacción y refrigeración, que es lo que vamos a ver en este vídeo. Pues fijaros, ya con un insuflado y con una sustitución de ventanas ya ahorraríamos un 20% en energía, que esto en dinero son 180 euros, ¿vale? Partiendo de que vamos a gastar 867 al año. Amortización no es amortizable, esta solución, este conjunto de medida de mejoras no es amortizable, pero ya sí me permite entrar en el IRPF. En las demandas necesito un 7%, lo supero con creces, un 21,40%. Y la amortización ya sí es amortizable, ¿vale? Por eso muchas veces se tienen este tipo de actuaciones de eficiencia energética, se tienen que activar de alguna manera muchas veces con subvenciones para que sea amortizable, porque si no, no es amortizable. Entonces la gente, claro, si tú le das la posibilidad de que sea amortizable, pues la gente se plantea más hacer pues, medidas de mejora en sus viviendas, pues para mejorar energéticamente, claro. Bien, vamos a pasar con otra medida de mejora. Vamos a ir añadiendo medidas de mejora. Vamos a hacer un conjunto cada vez mayor de medidas de mejora para intentar ser más eficientes en nuestras viviendas. En este caso, seguimos con el insuflado de fachadas. Aquí está la línea verde, ¿vale? Seguimos insuflando las fachadas, sustituimos los huecos de nuestra vivienda y vamos a pasar ahora a poner toldos. Toldos solo, claro, en la fachada sur, en la fachada norte no hace falta, pero sí en todos estos huecos de la fachada sur vamos a instalar un toldo. Un toldo además con 60 grados, ¿vale? Es decir, que cuando el toldo, digamos, está replegado, digamos, estaría a 90 grados, pues
que se nos quede en unos 60 grados, ¿vale? Es decir, 60 grados nos baje el toldo. Es importante que 45 quita menos sol. Hemos calculado con 60 grados y esto es lo que nos da, es decir, sigue el precio de mejora de este conjunto de mejoras, sigue subiendo el precio, en este caso 12.500 euros. La demanda de un 20 a un 30%, ¿por qué asciende tanto? Pues porque, claro, es un sur y tenemos muchísimo hueco de ventanas y mirador. Entonces, claro, en este caso estamos con el toldo descendiendo muchísimo la demanda de refrigeración. Entonces, claro, fijaros, de un 20 a un 30%. En energía final o primaria estaría en un 28%. Este conjunto de mejora me daría 256 euros de ahorro. Recuerdo, sobre los 867 euros que gasta la vivienda, pues ahorraría 256 euros. La vida útil, bueno, pues calculada 50 años. En este caso ya por sí sola, es decir, sin subvenciones ni nada, ya se amortiza 49 años y ya cogiendo la amortización del IRPF, en este caso llegamos a la demanda, ya superpasados con el 7%, estamos en un 30%, podemos coger el 20% de lo que nos hayamos gastado en estas tres medidas de mejora, es decir, de estos 12.500 me darían un 20% y eso me hace pasar de una amortización de 49 a 39 años. Continuamos con añadiendo otra medida de mejora, es decir, a las que ya hemos visto, vamos a añadir ahora una caldera de condensación. Todo este cálculo anterior era con una caldera de gas normal, estanca, ¿no? Que lo normal encontrarte en una vivienda, pues eso, si se ha fabricado los 2000 o 2008 y hay muchas viviendas que todavía están vivas, es decir, que funcionan perfectamente y no existía la condensación en aquel entonces, ¿no? Entonces es frecuente encontrarte estas calderas estancas. Bien, pues vamos a sustituir por una caldera de condensación. Vamos a añadir otra mejora más, ya no solo de aislamiento en nuestra envolvente de la vivienda, sino que vamos a añadir una caldera de condensación. Sigue subiendo este conjunto porque ya estamos haciendo 4 actuaciones: insuflado de fachada, sustitución de ventanas, toldo, caldera de condensación, y nos vamos a 14.400 euros. La demanda, en este caso, ya no mejora porque la demanda a nivel de aislamiento ya no vamos a actuar, pero la que sí mejora es, pasábamos de un 27%, pasamos a un 43%, ¿de acuerdo? Ya me da un ahorro de 380 euros, ya estos 14.400 euros me van a proporcionar al año 380 euros de ahorro. En este caso la vida útil pasaría a 45 en vez de 50 años porque se combina cuando, claro, como las instalaciones se calculan a 15 años y los aislamientos se calculan a 50 años vida útil, se tiene que hacer una fórmula para combinar y saber cuál sería este número, en cuántos años. En este caso nos daría 45 y es, pues, bueno, pues muy amortizable. Y esta medida, este conjunto de medida de mejora, pues me da un ahorro muy bueno, pues casi un 43%, una amortización fenomenal. Y bueno, pues 14.400 euros tampoco es una cosa disparatada, ¿no? Para gastarse en reformas energéticas en este caso, porque no vamos a tener obra, no vamos a hacer obra. Básicamente la mayor obra va a ser sustitución de ventanas, que no es mucha obra. Es insuflado, colocación de toldos por el exterior, sustitución de las ventanas y de la caldera, es decir, no vamos a tener prácticamente obra, no es un dinero elevado y puedo ahorrar un 43%, lo que serían unos 380 euros al año. Vale, esta reducción, de 27 a 43, sube mucho al cambiar las calderas porque hemos calculado poniendo radiadores de baja temperatura, de aluminio de baja temperatura, y hemos hecho que la caldera nos funcione a 45 grados, la condensación. Es mucho más eficiente, está en torno a 105-106% de una caldera de condensación que trabaja a 60 grados, que sería el 98%, y la estanca que tenía antes puesta la vivienda trabajaba un 90%. Hemos pasado un 90% a un 105-106%. ¿De acuerdo? Por eso es muy eficiente la condensación trabajando, insisto, con temperatura, con radiadores de baja temperatura y sobredimensionando radiadores, bueno, pues haciendo esta instalación eficiente para la condensación. Vamos a pasar ahora a otra medida de mejora. En este caso vamos a hacer todas las actuaciones a nivel de envolvente térmica, ventanas, todos los insuflados, pero vamos a sustituir la caldera
por un equipo de climatización por conductos, como veis aquí, la máquina, y cómo irían los conductos. Y luego tendríamos aquí en el tendedero un aerotermo, una aerotermia para ACS. El precio, pues ya nos iríamos a 18.500 euros. Las demandas no mejoran porque el aislamiento es el mismo en todas. La energía final, pues de un 43 que estábamos con la condensación, la caldera de condensación de gas natural, pasamos un 67%. En este caso, el ahorro anual sería 582 euros. Un 67% hemos mejorado la vivienda. Vida útil, en este caso, serían 39 años. Al cual se amortiza por sí solo, incluso ya pues si metemos amortización de IRPF, que ya en este caso como superamos el 30% en energía final o energía primaria no renovable, nos dan ya en el IRPF un 40%. Entonces, bueno, pues nos sale súper interesante. Podemos hacer una vivienda en este caso que tenga ya refrigeración, es decir, antes tenía calefacción ACS, pues ahora hemos pasado a tener un aerotermo que nos da el ACS, tenemos una climatización que nos da la calefacción, la refrigeración. Es súper amortizable y tengo una reducción de 580 euros al año. Es decir, de los 867 voy a ahorrar 581 euros. Pues muy bien, está muy bien. Luego hemos hecho una medida de mejora que solo es de instalaciones. Es decir, hemos dejado la vivienda como está. No hemos tocado nada de aislamiento, ni hemos cambiado ventana, ni hemos insuflado, no hemos hecho absolutamente nada. Solo hemos puesto el equipo de climatización por conductos y hemos puesto un aerotermo. Solo instalaciones. Nos metemos en la vivienda y solo vamos a trabajar a nivel de instalaciones. Nada más. Nos vamos a gastar unos 6.000 euros. En las demandas, evidentemente, no mejoro porque no voy a actuar nada sobre la envolvente térmica de mi vivienda. Pero la energía final voy a reducir un 50%. Voy a tener un ahorro de 437. Con la anterior tenía más porque, evidentemente, metía el aislamiento en la envolvente térmica. 15 años, en este caso como ya son instalaciones serían 15 años, se amortiza por sí solo y ya con la amortización con IRPF pues nos vamos a 8 años. Está muy bien, ¿vale? Entonces vamos a ver ahora todas las medidas en una tabla para que se pueda ver todo. En este caso el caso inicial, total ahorro, en este caso no es total ahorro, sería 867 euros lo que me va a gastar energía de calefacción y refrigeración. Tenemos el insuflado de fachada, como veíamos, no es amortizable, no entra el IRPF con los fondos CAES, ¿vale? Que es otra fórmula que se suma, digamos, puedo pedir por IRPF o fondos CAES, puedo pedir subvenciones para que, bueno, pues ayudar a hacer todas estas reformas energéticas, pues que hay que hacer en las viviendas, porque muchas están pues ya pues sin aislamiento o ventanas muy mal, que ya hay que intervenir sobre ellas por el confort y por el ahorro energético, claro, energético y económico. Para los que viven no es lo mismo pagar 867 que pagar 300 euros al año en energía, pues no es lo mismo, claro. Bien, pues esta actuación por sí sola, pues como vemos no nos aporta nada, es decir, un ahorro de 30 euros al año, 57 de amortización. ¿Cuándo haría yo un insuflado o solo un insuflado? Yo un insuflado me lo puedo plantear como muy interesante si yo en mi vivienda tengo 22, 21 grados, 20 grados, pero tengo una sensación térmica de sensación de frío. Esa sensación de frío normalmente suele dar porque las fachadas están a una temperatura muy baja. Entonces tengo esa sensación de frío. ¿Qué ocurre? Si yo insuflo, lo que voy a hacer va a ser que esas superficies se eleven y voy a tener un mayor confort. Entonces, bueno, a lo mejor, bueno, pues me da igual el amortizar o no amortizar, pero sí quiero tener una mayor calidad en mi vivienda, un mayor confort. Entonces, pues me plantaría, es decir, hacer un insuflado, como uno tiene básicamente obra, que es hacer unos agujeros y te insuflan el material. Y bueno, pues bueno, no amortizo, pero sí voy a tener una calidad. ¿Cuándo más también podría pensarme un insuflado? Vamos, lo haría. Pues muchas veces en las cámaras de aire, claro, la junta de los ladrillos por el exterior, pues normalmente pues, no queda perfecta, ¿vale? Todo esto se calcula en las auditorías, en los estudios energéticos, todo esto se calcula, es decir, las filtraciones que se dan por la parte opaca de la fachada. Entonces, ¿qué ocurre? Que se generan filtraciones según va siendo las viviendas más antiguas,
pues esa envolvente cada vez es menos estanca, es más permeable. ¿Qué ocurre? Que entra aire a esa cámara y se producen renovaciones de aire en esa cámara, filtraciones, corrientes de aire. ¿Qué pasa? Que en la segunda hoja de la fachada, en la segunda hoja que es de ladrillo hueco, claro, cuando yo pongo el mecanismo eléctrico, pues normalmente pues paso, es decir, llego a la cámara. Entonces me puede salir muchas filtraciones en el interior de mi vivienda por mecanismos eléctricos, por cajas de conexiones eléctricas, por cuadros eléctricos, pues todo lo que tenga en la fachada que perfore, digamos, ese ladrillo y llegue a la cámara, entonces me entra el aire. ¿Qué ocurre? Si yo hago un insuflado, relleno esa cámara, me quito casi todo o toda esa filtración que tendría pues por esos mecanismos. Entonces, pues sería una medida interesante, no a la hora de económico, pero sí de quitar corrientes de aire dentro de mi vivienda y sí de tener una superficie que esté a lo mejor 2-3 grados y quitar esa sensación de frialdad, aun a pesar de tener una temperatura de 21-22 grados en el interior. Seguimos, insuflado más ventanas. Bueno, pues aquí ya vemos que pues eso, las demandas ya llega un 21%, la energía final o primera no renovable un 20%, pues bueno, pues aquí ya entra, bueno, tendría un ahorro de 180 euros, 10.900 euros me gastaría y aquí ya pues sale amortizable. Vale, muchos en los vídeos me decís que siempre estás con lo de la amortización o no amortización, es que es importantísimo. Es decir, si no se amortizase nada, pues no se hablaría. O si se amortizase todo, no se hablaría. Pero claro, aquí la cuestión es intentar gastar el dinero de forma inteligente, de forma que evidentemente tenga una mejor amortización, es decir, que pueda amortizar en pocos años y que me pueda dar económicamente pues un mejor resultado, es decir, que pueda tener un mejor retorno, un mayor ahorro y que yo, pues bueno, pues no, porque muchas veces en los comentarios, no, es que solo la amortización, pues yo cuando voy con mis clientes y voy a verlos, pues muy importante el dinero, es decir, a mí, pues oye, no, mira, yo tengo este presupuesto, yo no me puedo gastar más de tanto, o vamos a hacer hasta aquí, o vamos a hacer tal, pues claro, entonces es importante las ayudas, es muy importante el IRPF, ver qué combinación de medidas de mejora puedo hacer para poder llegar a un 40%, a un 20%, coger los fondos CAES. Yo, vamos, en la vida real, vamos a decirlo así, es decir, cuando yo voy con mis clientes, pues es muy importante todo esto, es decir, claro, que les interesa la amortización, les interesa las ayudas, les interesa por los fondos CAE, les interesa todo esto, claro. Entonces, bueno, yo voy a seguir, ¿no?, con lo de la amortización porque me parece, ¿no?, que es fundamental, ¿no? Continuamos con insuflado, ventanas y toldos. Bueno, pues como vemos y hablábamos antes, pues bueno, pues cada vez tengo un mayor ahorro. Este conjunto de medida de mejora todavía no me da para el 30%, ¿vale? Aquí necesitaría un 30% para que me den en el IRPF un 40% de la inversión, es decir, de mis facturas, lo que yo me he gastado, que me devuelvan el 40%, yo necesito aquí tener un 30%. ¿Vale? La demanda, pues voy ya sobrado del 7%, yo ya cogería un 20% en IRPF, pero para llegar al 30% y que me devuelvan el 40%, todavía no llego con estas medidas de mejora. Ya con la siguiente de insuflado de ventanas, toldo, calderas, condensación, pues en este caso ya sí, ya llego a un 42,9%, ya supero el 30%, ya me van a devolver un 40%. ¿Vale? Por eso es tan importante estos estudios y auditorías energéticas, porque vemos el conjunto de medidas de mejora para poder llegar a ese 40%, porque no es lo mismo que si me gasto 10.000 euros en ventanas me den un 20%, a que a lo mejor por 2.000 euros más de colocar una caldera de condensación, pues me devuelvan un 40% en las ventanas, porque ya me van a dar un 40% de todo lo que me gaste, es decir, también de las ventanas, de los toldos. En vez de ir a un 20%, ya es insuflado al 40%, las ventanas un 40%, es decir, que ya es importantísimo, ¿vale? De hecho, ya muchos en YouTube que ya os conozco, que me enviáis email y estamos trabajando con ellos y con informes mucho más elaborados que esto, porque al fin y al cabo está simplificado pues, para ver en un vídeo lo más importante, pero que todo esto se ve porque es importante saber el conjunto de medidas de mejora que mejor resultado me va a dar a nivel de ahorro energético, a nivel de amortización, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues
Esto es lo importante, ¿vale? Es decir, podemos hacer las medidas de mejora que nosotros creamos. Seguro que, bueno, pues con toda la buena intención, en algunas acertaremos y en otras no. Es decir, a mí en otros ámbitos de la vida, pues me pasa, es decir, hay veces que acierto y otras no. Pero en este caso, pues como veis, hacer una auditoría pues es fundamental para ver todos estos números y ver ahora más cosas que vamos a ver. Bien, la medida de mejora con climatización por conducto más aerotermo, que es la que más voy a ahorrar, es cierto que va a ser la más cara, 18.500 euros, pero es súper amortizable. Y fijaros, es decir, ya aquí los CAEs me dan 1.500 euros, ¿vale? Es decir, que por ejemplo, en esta medida de mejora que me dan 18.000, vamos, me voy a gastar, perdón, 18.500 euros, si yo hago un 40% por IRPF me van a dar 7.400 más 1.500 euros de los CAEs, 8.900, me van a devolver 9.000 euros, es decir, me va a costar realmente no 18.500, me va a costar 9.500. Es una pasada, ¿no? Es decir, por eso es importantísimo este tipo de auditorías, de estudios energéticos que nosotros estamos haciendo constantemente y que ya lo veis que con números pues es importante hacerlo para saber dónde estamos y cuál es lo mejor. Vale, y ahora ya la última medida de mejora, que solo es a nivel de instalaciones, pues nos encontramos con que tenemos un 50% de ahorro en energía final, es decir, el recibo de 867 euros lo vamos a descender a 437 euros, gastándonos solo 6.000 euros. Claro, esta mejora pues es muy, muy interesante y muy buena, porque claro, se amortiza prácticamente sola y volvemos a lo mismo, es decir, si me dan un 40% de 6.000, pues 2.400 más 1.300, pues me va a dar casi 3.000 euros. Es decir, que es que me va a costar muy poquito. Claro, viendo esto de forma integral, que es lo que queremos ver, de forma integral, lo que es una rehabilitación energética. Entonces, claro, esto es fundamental. ¿Por qué? Porque fijaros una cosa, si yo ahora mismo hago esta medida de mejora, ¿vale? La mejora 6, que es climatización más aerotermia, yo voy a reducir la factura de 867 euros a 437 euros. ¿Qué ocurre? De que si yo luego voy a cambiar ventanas, que es una medida de mejora muy cara, ¿qué ocurre? De que se me va a disparar la amortización, es decir, voy a pasar a lo mejor a 100 años o 120 años. ¿Por qué? Porque claro, ese 20% que me va a dar las ventanas de mejora, claro, ya no es sobre 867 euros, sino que ese 20% ya va a ser sobre 437. La amortización se me dispara. Con lo cual es importante, nosotros lo hacemos, hacer, si no se puede hacer una medida, un conjunto de medidas de mejoras integral total, sí hacerlo por fases, pero hacer unas antes que otras. ¿Para qué? Para poder seguir aprovechándonos de todo el IRPF, de todos los fondos CAES, para que nos siga siendo pues una intervención súper interesante, porque básicamente me pueden llegar a dar hasta un 50% en subvenciones. Entonces, claro, es importante saber este orden para si tengo que hacerlo en diferentes fases, cuál hago una, cuál hago otra, ¿no? Pues para esto, ¿no? Para sacar el máximo provecho a esta rehabilitación integral. ¿Qué más? Pues nada, simplemente deciros que os suscribáis, que deis un like si os ha gustado el vídeo. Espero que os sirva mucho, que aclare mucho, que realmente el tema de las subvenciones, fondos CAES, Next Generation, otras ayudas que ha habido y que probablemente se reactiven en el futuro, pues son fundamentales porque nos incentivan a hacer estas medidas de mejora y que realmente pues nos puedan salir muy económicas, ¿vale? Entre comillas, y que nos ayude a mejorar nuestra vivienda y nuestro confort en nuestra vivienda. Entonces es importante esto, ¿no? Importante que estemos enterados de todo y que podamos ver sobre todo una eficiencia energética no aisladamente, una medida de mejora, un cambio de ventanas, un insuflado, un trasdosado, sino que podamos verlo en conjunto. ¿Por qué? Porque podemos sacar mucho más beneficio. Podemos hacer que esas mejoras nos lleven a un mayor ahorro económico, que al fin y al cabo, pues todos, yo el primero, pues estamos interesados.
Nada, deciros que el siguiente vídeo va a ser igual que este, pero en vivienda unifamiliar aislada, pero vamos a hacer otra cosa, ¿vale? Para que no sea igual, vamos a intentar que esa vivienda sea muy eficiente, gastando el menor dinero posible, ¿vale? Entonces, vamos a ver un vídeo, por un lado, que vamos a ver diferentes medidas de mejora, pero siempre vamos a buscar el que sea muy eficiente la vivienda, pero al menor coste posible. También, si me da tiempo, entre semana me gustaría terminar este vídeo, porque este vídeo al final se iba a hacer muy largo, se ha hecho muy largo, como siempre. Entonces, sí me gustaría decir, pues ejemplo, si tengo un presupuesto de 2.000 euros, ¿qué podría hacer? Si tengo un presupuesto de 6.000 euros, ¿qué podría hacer? Si tengo un presupuesto de 15.000 euros, ¿cuál sería el mejor conjunto de medidas de mejora? ¿Cuáles son los pros? ¿Cuáles son los contras? ¿Vale? Entonces, ese vídeo, a ver si me da tiempo y lo puedo hacer entre semana, porque siempre los saco pues viernes, sábado los vídeos, cuando más tiempo tengo del trabajo. Y a ver si lo puedo subir el martes o el miércoles, y puedo subir este vídeo, que sería, digamos, el broche a este vídeo, digamos, cerraría, ¿no? El vídeo pues esta actuación o esta reforma integral en pisos. Y nada, deciros que encantado de estar con vosotros, que me encanta ayudaros, la verdad, y que estoy ahí para lo que necesitéis, que comentéis, que enviéis email, que estamos para ayudaros. Y nada, un abrazo y hasta la próxima. Hasta luego.